Seguro que alguna vez has escuchado a un fotógrafo decir que necesita subir o bajar un paso en fotografía. Esto, como te imaginarás, no significa que dé literalmente un paso hacia adelante o hacia detrás, sino que necesita reajustar los parámetros de su cámara para lograr una exposición adecuada en su imagen. Aquí en este vídeo vamos a explicarte qué es el concepto de paso en fotografía y cómo vamos a indicárselo a nuestra cámara. Cuando hablamos de pasos en fotografía nos referimos a incrementar o disminuir la luz en la exposición de nuestras imágenes. Subir un paso, por lo tanto, es doblar la cantidad de luz que entra en nuestras cámaras y restar un paso es dividir esa luz entre dos. Lo que puede parecernos un poco abstracto, en realidad si lo vemos con ejemplos prácticos os vais a dar cuenta de que es bastante sencillo. Como ya sabéis, la fotografía depende de la luz y para exponer adecuadamente una imagen vamos a depender de tres factores, que son la sensibilidad ISO, la apertura de diafragma y la velocidad de obturación. Es lo que conocemos como triángulo de exposición. Dentro de este triángulo, cada uno de esos parámetros los podemos modificar de forma independiente, pero tenemos que saber que cada uno de ellos va a afectar a nuestra imagen de una manera distinta. Por ejemplo, si variamos la apertura de diafragma, tenemos que tener en cuenta que eso va a afectar a la profundidad de campo. La velocidad de obturación afectará a que nuestros movimientos estén menos o más congelados y variar el ISO va a afectar con más o menos ruido a nuestra imagen. Seguro que esto ya te lo sabías, pero ¿cómo se relaciona con los pasos de los que hablábamos? Para explicarlo vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, pues esto que veis aquí son las tablas correspondientes a los tres factores de los que hemos hablado. Si os fijáis en los números veréis cómo se duplica el valor continuamente. Si vemos, por ejemplo, la de la apertura del diafragma, bueno, sabemos que cuando mayor sea esa apertura, más luz va a entrar y por lo tanto menos profundidad de campo, y cuanto menor sea esa apertura vamos a tener mayor profundidad de campo, pero va a entrar menos luz. Veremos que recordando solo los dos primeros valores podremos recrearla toda. ¿Por qué? Porque estos se van duplicando alternativamente. ¿Pero para qué nos sirve esta tabla? Pues cada uno de estos valores supone aumentar o disminuir un paso. Es decir, si pasamos de un diafragma 2 a uno 2.8, esto supone reducir un paso. Lo mismo ocurre con la tabla de velocidad de obturación. Aquí vemos algunos valores, aunque no están registrados todos. En este caso, cuanto más tiempo tengamos exponiendo una fotografía, más luz nos entrará, pero también si aparecen sujetos en nuestras fotos, estos aparecerán borrosos porque captaremos su movimiento. Sin embargo, si tenemos una velocidad muy rápida, como puede ser 1.4000 o 1.8000, conseguiremos congelar a nuestros sujetos aunque estén en movimiento. En este caso ocurre como con el diafragma. Si pasamos de una velocidad de obturación de 1 partido 250 a 1 partido 500, lo que estamos haciendo es reducir un paso. ¿Por qué? Porque estamos dejando que entre la mitad de la luz de la que estaba entrando. Sin embargo, si pasamos de 1 partido 125 a 1,60, lo que estamos haciendo es ampliar un paso, puesto que estamos dejando que pase el doble de luz de la que entraba antes. El ejemplo del ISO es el más sencillo, pero si entendéis su funcionamiento, lo podréis extrapolar a los demás factores. Como podéis ver, hay muchos números, pero no tenéis por qué asustaros porque realmente lo que se está haciendo es duplicar esos números o dividirlos por dos. Y luego, bueno, pues tenéis que saber que hay una relación directa entre los tres factores y que podemos compensar unos con otros. Y lo mejor de toda esta explicación es que se simplifica en tres botones de vuestra cámara, que son los que afectan a los factores de los que hablábamos: velocidad de obturación, apertura de diafragma y ISO. Si yo quiero subir o bajar un paso del diafragma, será así. Si quiero disminuir o aumentar un paso en la velocidad de obturación, será así. Y si quiero aumentar o disminuir pasos en el ISO, será así. Como habéis visto, es muy fácil.
Aún así os recomiendo que probéis los modos semiautomáticos porque veréis cómo vuestra cámara trata de compensar de manera muy sencilla los cambios que hagáis. Es decir, si vosotros subís en apertura de diafragma, por ejemplo, un paso, vuestra cámara automáticamente veréis cómo disminuye uno en velocidad de obturación para que esté equilibrada esa exposición. Para ver esto con un ejemplo visual, hemos hecho la siguiente fotografía. Cuenta con unos valores de ISO 500, apertura de diafragma de 5,6 y velocidad de obturación de 1,60. Si yo quiero tener la misma fotografía con el mismo ISO, pero lo que quiero conseguir es una mayor profundidad de campo, voy a tener que compensarlo con la velocidad de obturación. Para ello voy a cambiar mi diafragma de 5,6 a f22. Hemos tenido que poner una velocidad de obturación de 1/4. Veámoslo en las tablas de las que hablábamos. Hemos pasado de un diafragma 5,6 y una velocidad de obturación de 1,60 a una velocidad de obturación de 1/4 y un diafragma de 22. Si os dais cuenta, los pasos que hay entre un diafragma y otro son 4. Si miráis ahora los valores de la velocidad de obturación, entre uno y otro también hay 4. Bueno, esta ha sido la explicación de los pasos de fotografía. Espero haberos ayudado a entender lo que son, pero sobre todo que entendáis que no hace falta hacer operaciones matemáticas, sino que se resume solo en 3 botones de vuestra cámara, que son los que soléis utilizar habitualmente. Así que nada, cogedla y practicad.